Hola a todos y todas, bienvenidos al webinar del día de hoy que se denomina Emprender desde regiones, Arauco, Ñuble y Biobío. Soy Claudia Suazo, la coordinadora de la incubadora de negocios Emprende UCC y seré la moderadora de la actividad de hoy. Esta actividad se enmarca en el pabellón de emprendimiento de la Feria Laboral y Emprendimiento 2022. Es organizado por la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Centro de Formación Técnica Lota Arauco y el Instituto Profesional Virginio Gómez. Para comenzar, quiero presentarles a quienes me acompañan hoy y con los cuales vamos a conversar durante este ratito en la tarde, a nuestros panelistas invitados. Quiero presentar con ustedes primero a Pedro Rodríguez, fundador de la cerveza artesanal Mapupangue de Arauco. Bienvenido, Pedro, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conversación. Mauricio López, director del Instituto Virginio Gómez, sede Chillán. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Y Bruno Oces, cofundador de IWOT, proyecto de la región del Biobío. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación donde ustedes podrán compartir sus experiencias, ¿cierto? Y sus vivencias desde lo que significa el emprender. Bueno, en esta instancia vamos a conversar de cómo es emprender desde regiones. Todos sabemos que no es lo mismo emprender, ¿cierto?, en una región como la metropolitana o en otras regiones como el sur o como Biobío y Ñuble, porque cada una tiene condiciones diferentes, ¿cierto? Y eso hace que el ecosistema sea diferente, las herramientas que tenemos pueden ser diferentes. Entonces, vamos a conversar para que ellos nos puedan contar desde sus propias vivencias cómo es el emprender, ¿ya? Para comenzar con la actividad, queremos saber, Pedro, Bruno, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento? Ya que sabemos que comenzar desde cero no es tan fácil como nos gustaría y es un gran desafío. Bruno, ¿qué me podrías decir al respecto? Tu palabra. ¿Cómo están? Bueno, ha sido una etapa, no es fácil, la verdad es que la palabra fácil es bueno algunas veces quitarla para poder avanzar. Un camino de harto esfuerzo y tener como la visión clara de lo que uno quiere lograr, porque igual uno va avanzando y harta gente está diciendo como, mira, pudiera hacerlo acá, de acá, y eso está bien escucharlo, pero también uno tiene que tener más o menos claro bien hasta dónde quieres llegar, ver bien el punto que quieres lograr, para no perder el foco. Muchas gracias, sí, la verdad es que, como dicen por ahí, es un gran desafío y no es nada fácil. Así que felicidades por haberte atrevido a emprender. Muchas gracias. Pedro, ¿qué me puedes decir tú al respecto? ¿Cómo ha sido tu vivencia? Buenas tardes, gracias por la invitación. Es difícil, complicado. Yo emprendí hace poco, en el año 2018 partí con mi emprendimiento. Mi tiempo anterior fue dedicado a la industria, trabajaba en forma, digamos, dentro de la industria, la celulosa. Y cuando quedé sin trabajo, en realidad, estaba buscando mi trabajo, yo soy ingeniero de profesión, y por oportunidad y necesidad llegué al mundo de la cerveza. En el año 2018, al principio fue bonito y fue motivador porque era innovador acá en la provincia de Arauco, no había cerveza artesanal en ese momento. Pero después del año 2019 hacia adelante, después del estallido social y todo lo que es pandemia, ha sido un camino muy duro, muy difícil de llevar. Muchas gracias, Pedro, por compartirlo. Bueno, sabemos que en el caso de Pedro, ¿cierto?, el fundador de una cerveza artesanal Mapupangue. Pero, Bruno, quizás no todos saben en qué consiste tu emprendimiento. ¿Me podrías decir, así en pocas palabras, en qué consiste tu emprendimiento para que las personas que nos están acompañando puedan conocerte? Nosotros fabricamos scooters basados en madera y biomateriales, en donde fabricamos el chasis, fabricamos las baterías, y también nos gusta mucho usar materias que sean reutilizadas o de bajo impacto, y creando un producto de alta calidad que no tenga nada que decir al respecto del otro, y ojalá que también sea ventajoso sobre otro tipo de productos, de la misma gama de scooter me refiero. Muchas gracias. Creo que lo he utilizado. Creo que me atreví a probarlo un día en el ETM.
Hoy, ya. Entonces, muchas gracias por esa respuesta y quiero pasar ahora donde Mauricio y preguntarle, Mauricio, desde la perspectiva de las instituciones educacionales, de Ñuble, ¿cierto? Que tú perteneces a una de ellas. ¿Ves alguna motivación en los estudiantes para emprender y solucionar algunas necesidades? Así como para dar respuesta a algunas problemáticas que existen en la región de Ñuble. Bueno, primero que todo, saludar afectuosamente a todos los panelistas y a quienes hoy día están conectados a Tribu Webinar. La verdad es que atendiendo a la consulta, creo que hoy día más que ayer hay mucho más interés en la juventud en emprender, generar procesos de innovación y sobre todo en ser su propio dueño o jefe, como les digo yo. De tal manera de generar rápidamente los procesos de cambio que les permitan proyectarse en una zona de confort más tangible a lo que ellos buscan, que muchas veces es generar, entre ellos, su propio ingreso y obviamente en consecuencia de ello satisfacer sus necesidades más inquietantes. Yo llevo 20 años en la academia, del año 2002, y hemos visto una fuerte evolución en esto. La gran mayoría de los alumnos hace 20 años atrás o 15 años atrás lo pensaban en emplearse, o sea, en sacar una carrera, echar una fábrica, a un servicio público y recibir una remuneración, un sueldo justo de acuerdo, ¿no es cierto?, a la carrera y a su perfeccionamiento de grado. Pero eso ha ido evolucionando en los últimos 5 o 10 años, producto de que también las universidades, institutos profesionales y también el entorno ha ido generando procesos de oportunidad en el cual se han ido introduciendo estos variables que le han entregado herramientas para que ellos puedan empezar a construir desde la formación que tienen un cambio en su forma de pensar, de tal manera de que puedan, ¿no es cierto?, emprender con éxito. Hemos tenido buena experiencia de alumnos que tienen hoy día 30 años y tienen empresas potentes donde dan trabajo, así como experiencias de alumnos que no han querido emprender y han fracasado, pero la gracia de cuando uno es joven es que lo único que uno pierde es el tiempo. Cuando uno ya es mayor, hay otro tipo de costos que van involucrados, como la familia, el capital y otras cosas, por tanto se genera un proceso más complejo, pero cuando uno es joven, recién va con toda la energía, la ilusión, entonces la gracia es que si se cae, uno se puede parar con más rapidez. Sí, así es. Muchísimas gracias, Mauricio. Efectivamente, los jóvenes han tenido un cambio un poco culturalmente, por lo tanto ahora todos mayoritariamente quieren ser jefes ellos mismos, tener su propio, ser propietarios de este emprendimiento. De hecho, yo tengo les tengo una frase a los alumnos. Digo, todo lo ilegal, pero moral y éticamente correcto, es buen negocio. Entonces se ríen, porque yo les digo, claro, digo yo, un motel es inmoral, pero legalmente es buen negocio. Por eso que estamos acá en Chillán rodeados de moteles, le decía. Y así otro tipo de negocios que podríamos dar muchos ejemplos. Tengo una exalumna que a raíz de ese concepto, ella era técnico en enfermería, me dijo, ¿sabes? Yo trabajo en un servicio público y atiendo mucha gente de noche y me he dado cuenta que los sex shops son un mercado que no se, entre comillas, explota. Y yo estuve en España, no sé en qué parte, y ella fue y se instaló con un sex shop. Primero lo hizo en forma física, pero después se dio cuenta que la gente no quería ser vista comprando ese tipo de productos y por tanto creó a través de las redes sociales una página web y todo, y me dice, vendo 10 veces más que cuando vendía presencialmente a mitad de costo, porque antes tenía que pagar arriendo, hoy día no pago arriendo. Y además entregaba productos desde Arica a Punta Arenas por correo y la rentabilidad es tremenda. Y la verdad es que le ha ido muy bien. Qué bueno que los jóvenes se están atreviendo, ¿eh? Porque son desafíos. Así que pero qué bueno. Válido, legal, y lo que pasa es que, como te digo, a veces lo inmoral es como mal visto por la sociedad. Pero la verdad es que es un buen negocio y no está haciendo nada malo. Contribuyendo ahí a la inmoralidad. Gracias, Mauricio, por tu respuesta. Bruno, tú has comenzado en tu emprendimiento desde muy joven. Sigues siendo muy joven. Empezaste siendo estudiante cuando estabas haciendo. ¿Cómo ha sido este proceso? Así, si tú nos podrías compartir la experiencia, porque emprender no es algo como conversamos en el fácil, es un gran desafío. Y tú comenzaste muy joven, entonces compártenos cómo ha sido esa experiencia, así como un poco más de detalle, para que las personas que nos están acompañando puedan ver cómo es el
el proceso, puedan escuchar cómo es el proceso de todo esto. Bueno, primero que todo, gracias Claudia por aprecio el piropo. Me gusta que me digan que estoy joven. Una vez uno no lo considera tanto, sí. Bueno, ahí he escuchado también del tiempo. La verdad es que esa es una de las cosas que más se sufren en este tipo de emprendimiento, del tiempo, y que uno tiene que saber que si quieren que su emprendimiento, empresa, idea logre tener una base firme, van a tener que dar tiempo. Y algunas veces pensé, no, esto lo voy a hacer en mis tiempos libres, voy a andar súper tranquilo y todo, pero al final de cuentas, sí o sí, si quieres lograrlo, tienes que darle mucho tiempo. Ha sido una experiencia bien compleja, gratificante. Es un sentimiento muy bonito darse cuenta que uno está logrando algo y bueno, una de las cosas también que comentabas que sí emprendí joven, cuando empezamos este tipo de proyectos con mi socio Lucas, la verdad es que la gente como que, bueno, esto igual empezó como una visión de cómo poder hacer cosas sin necesidad de cómo hacer dinero sin destruir la naturaleza. Ese era como un tema que yo quería ver en mi vida, pues. Y ha sido súper bonito como Corfo y el ecosistema de las universidades, especialmente la universidad donde estudio yo, que es la Católica de Concepción, se ha ido a ese punto y ya nos han visto como, este cabro está puro hipeando, podría decir como una forma de decirlo, y viéndolo como, no, en realidad sí es una forma que puede generar ingresos y yo lo veo como un tema que puede levantar economías, y esa es la idea. También ha sido complejo porque estoy estudiando, de hecho todavía no saco mi carrera, porque me quedan ramos, pero ha sido súper interesante conectar estas cosas. De hecho, el mismo emprendimiento ha sido bonito para motivarme en épocas oscuras donde no sabía cómo, chuta, puta, podría estar trabajando ahora, en realidad podría dedicarme solamente a la carrera y después meterme en una industria que esté toda creada y ser una persona que se emplea y después salgo de la pega a las 7 de la tarde, 6 de la tarde y me olvido de todo. Pero el objetivo más allá, pues, es darle posibilidad a esta generación y a las futuras generaciones de que sí pueden hacer cosas, pues, porque muchas veces dicen, no, es que acá no se crean cosas, es que aquí no, es que allá, es que puras excusas, pues. Entonces, pero son las excusas de las otras personas, pues. Así que desde mi punto de vista dije, no, no van a ser así y si Dios me acompaña lo vamos a lograr, pues entonces en eso estamos. Después igual puedo mostrar algunas imágenes por si acaso. Sí, muchas gracias por compartir esta experiencia. Si seguimos avanzando en esto, podríamos decir, o sea, viendo las experiencias de lo que es emprender y tener tu propio negocio, ¿cierto? A pesar de las adversidades, podríamos decir que estos años de pandemia han sido bastante importantes en ese aspecto, ¿cierto? Y ha afectado a todos los emprendedores de alguna forma, en mayor y menor medida, pero creo que mayoritariamente ha sido una adversidad importante. Ha sido un obstáculo grande respecto a cómo lo han tenido que, y muchos han tenido que verse en la obligación, ¿cierto?, de innovar para poder ser más competitivo y poder tener ventas al público, ¿cierto? En este aspecto, Pedro, tú que llevas más tiempo, ¿cierto?, con tu empresa, ¿cómo ha sido el proceso de tu negocio durante pandemia? ¿Qué tuviste que hacer para adaptarte? ¿Hiciste algo para adaptarte? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sobrellevaste? Bueno, antes de pandemia, el modelo de negocio estaba dado básicamente en atender las pequeñas y medianas empresas del rubro turístico, bares, restaurantes, hoteles, y asistir a eventos masivos como fiestas costumbristas. Cuando llegó la pandemia, ese modelo desapareció, todo lo que restaurantes, hoteles prácticamente cerraron, las botillerías también estuvieron cerradas, entonces quedamos con el freno puesto sin poder avanzar. Pero surgió la idea de hacer delivery. Estaba todo cerrado, partimos cambiando el modelo, o sea, pescamos nuevamente el vehículo como habíamos partido recién al principio con la cerveza. Y empezamos a hacer campañas publicitarias. Yo me asocié con gente del área de turismo acá de la Municipalidad de Arauco, el centro de negocio también de Cañete también me ayudó. Rediseñamos la página, diseñamos el modelo y empezamos a hacer delivery. Y empezamos a hacer también nexo con la gran industria, con la empresa de Arauco acá, y a través de la Fundación Acerca Redes, y empezamos a hacer atención corporativa para regalos corporativos.
Así que el modelo cambió de ser una distribución, digamos, normal, entre comillas, a hacer delivery dentro de acá de Arauco a todo el pueblo. Desde lo que es la Araquete hasta la salida de Arauco, Punta Las Piezas, allí por todos esos lados hacíamos. Andábamos todo el día entregando la cerveza. Y eso estuvo bien, mantuvo, digamos, una línea base de producción que nos permitió poder aumentando. Y así fueron saliendo después ideas con las empresas grandes, que pasar a regalos corporativos, y fuimos aguantando hasta ahora que ya estamos casi normal. Sí, efectivamente, yo creo que lo que tú viviste es lo que han vivido casi todos los emprendedores, de tal forma de incorporar innovación, ya sea en su proceso de servicio, ¿cierto?, en el producto que ofreciendo. Es la manera que teníamos o que tenemos, ¿cierto?, para poder tener ventas, movilizarnos, ¿cierto?, de forma de ser más competitivo y poder generar nuestro emprendimiento. Y haciendo asociaciones estratégicas, con, por ejemplo, con amigos que hacían pizza, con amigos que hacían sushi, amigos que empezaban a hacer emprendimiento para distribuir sándwiches, hamburguesas. Entonces, con ellos empezamos a hacer alianzas estratégicas y distribuíamos juntos. Lo que tú acabas de mencionar es clave para emprender. No solo hay que atreverse, ¿cierto? Hay que tener este desafío. En los tiempos difíciles hay que innovar. También es importante lo que tú acabas de mencionar, ser parte de este ecosistema de emprendedor, conocerse, generar las redes, porque juntos, ¿cierto?, pueden trabajar y pueden ir avanzando de mejor forma. Y eso no solamente con otros emprendedores, sino que también conociendo y siendo parte de las instituciones que tenemos, de las distintas instituciones que existen de apoyo y que forman parte de este ecosistema de innovación y emprendimiento. Muchas gracias, Pedro, por lo que acabas de comentar. Antes de hacerle la pregunta a Mauricio, quiero recordarles que esto está siendo transmitido por las redes sociales de Incuba UDEC, por lo tanto, nos pueden ver ahí, y también aquellos que estén interesados pueden hacer preguntas que las pueden ir dejando directamente en las redes sociales, o pueden hacer preguntas también en el chat de este webinar, ¿ya? Mauricio, ¿tú conoces alguna cifra de cómo ha afectado la pandemia en este contexto respecto a lo que estábamos conversando? ¿O has visto cambios? ¿Qué podríamos decir tú así como de la estadística y de la Más que información? cifra, la verdad que depende del contexto, la industria, y la industria me refiero al rubro en el que uno se desarrolle, cuanto más o más menos afectado. Nosotros sí tenemos claro que hubieron acá en el instituto, por lo que nosotros analizamos a fines del año pasado, unas actividades que hicimos de recaudar información, que hubieron industrias que se fueron gravemente afectadas, como otras que vieron una oportunidad. Si uno analiza claramente todo lo que es turismo, hotelería, transporte, se vio afectado durante la pandemia, todo lo que era de esa línea. Pero también hubieron otras líneas de industria que se fueron fuertemente beneficiadas. Todo lo que los abarrotes, todo ese tipo de productos fueron tremendamente beneficiados porque la gente consumió más en casa y por tanto demandaba más sus productos. Y eso generó de alguna manera también que aparecieran una serie de otros servicios acorde para poder satisfacer una demanda que muchas veces ahí no estaba cubierta. Dentro de ese ejemplo, te comento que yo, por ejemplo, el año 2019 creé un negocio que se llamaba Mechada Stone, que era una sanguchería con un concepto de sándwich con churrasco acaramelado y todo el tema. Abrí el local acá en Chillán, en la Avenida Argentina, con mi socio, 2 exalumnos, y durante 6 meses lo fue súper bien. Vino el estallido social, vino la pandemia, lo que habíamos ganado en 6 meses, en 2 meses y medio quebramos, no entró nadie en el negocio, y decidimos cerrar. Pero a 3 meses de empezar la pandemia, marzo, abril y mayo, nos dimos cuenta que la gente estaba consumiendo en sus casas. Entonces, todo lo que habíamos, la maquinaria y toda la infraestructura, la instalamos en una de las casas de los socios y empezamos a repartir a domicilio. Triplicamos las ventas de lo que habíamos vendido en esos 6 meses en ese periodo, y además, tal cual como lo dijo Pedro, nos asociamos con otro tipo de proveedores que complementaban el servicio que entregaban. Entonces, cuando íbamos a dejar los sándwiches a las casas, nos decían, y nos vende la cerveza, tiene bebida, tiene alcohol, y empezamos a generar un concepto más integral de una serie de otros servicios. La verdad que yo vendí mi parte el año pasado porque no fue bien, pero los tiempos no daban, y yo vendí mi parte y me quedé con el nombre de la empresa. Eso fue lo que negociamos.
pero el negocio hasta el día de hoy ha sido sumamente exitoso. Y las ventas hoy día son 5 veces más las que cuando empezamos. Los colegas antes vendían 60 sándwiches diarios, hoy día están vendiendo sobre 300 sándwiches diarios y los fines de semana han llegado a 500. Entonces, todo eso tiene que ver, si tú lo multiplicas por 3.000 pesos, saca la cuenta, o 4.000 pesos, dependiendo, tú sacáis caja. Y podéis darte cuenta que se puede desarrollar cualquier emprendimiento. Lo que uno tiene que ver es cómo uno genera un valor agregado y habiendo demanda se puede dar. Te voy a otro ejemplo. Yo pertenezco a una comunidad rural, una localidad de la comuna de San Ignacio, Pueblo Seco, y los vecinos tenemos una cooperativa de agua potable donde somos 1.000 socios. Pero llegó un momento de la pandemia en que no teníamos cable, no teníamos internet y las empresas. Entonces dijimos, aquí hay 1.000 socios que pueden comprar cable y nos asociamos con una empresa de Quirihue, nada que ver, de otra parte de la región. Y ella nos proveó internet y nos proveó, ¿no es cierto?, todo eso, y nosotros le cobramos a los vecinos a través de la cooperativa y entregamos un servicio adicional donde quedamos con una utilidad como cooperativa además, pero además prestábamos un servicio. Hoy día, a 2 años y medio de eso, generamos más ingresos, satisfacimos mejor a nuestro consumidor, pero además de eso vimos que había un canal para proveer a esos 1.000 socios otro tipo de productos. Y a partir del mes pasado empezamos a vender gas, a vender, ¿no es cierto?, no solamente gas, sino a entregar el agua potable que entregamos. Hoy día la estamos entregando en botellones, porque existe un concepto del consumo distinto. Entonces, oportunidades hay. Lo que pasa es que hay que tener claridad dónde está el valor agregado, dónde está el modelo de negocio. Es muy importante que las personas que emprendan y se atrevan también partan pensando de primera en entregar valor con calidad, de tal manera de generar un servicio, y no como mucho, porque hay una diferencia entre un hombre de negocio y emprendedor y entre el concepto que digo yo, comerciante. El comerciante es el que está pensando en cómo perjudicar al consumidor, como dice, en qué parte me están jodiendo. El comerciante es de corto plazo. En cambio, el emprendedor, el hombre de negocio, mira en el largo plazo cómo yo gano y también gana mi cliente y consumidor. Esa es la gran diferencia entre los que logran emprender prósperamente y quienes mueren, ¿no es cierto?, a los 6 meses. Muchas gracias. Según lo que tú dices, volvemos a ratificar esto, que la clave para desarrollar un emprendimiento es cómo buscamos un valor agregado a lo que hacemos, ¿cierto? Algo que sea diferenciador. Cómo innovamos en nuestro, ¿cierto?, en nuestro emprendimiento de tal forma de hacerlo diferente al resto y que nos haga ser más competitivos. Eso es clave. Fíjate que tuve una experiencia aquí en el mercado de Chillán de un cliente que yo siempre paso a comprar ahí, se llama Mesón Ahorro, el negocio, venden abarrotes. Entonces yo le dije un día al señor, ¿sabe? Usted vende más barato que todos estos negocios a cuenta, mayorista 10 y todo. Y yo le compro porque es la misma producto, pero tiene un punto débil. ¿Cuál? La forma de pago. Usted paga al contado, sí, la plata. Pero ¿sabe? Le dije yo, implemente el sistema de pago con tarjeta. Porque hoy día 6 millones de chilenos tenemos cuenta RUT y pagamos con tarjeta. Y a lo mejor puede vender mucho más. Y el señor al mes me hizo caso. Y no quería porque te cobran una comisión. Cuando tú pagas con tarjeta, el proveedor paga una comisión que va desde el 1.4 hasta el 3% de la venta, te lo cobran, dependiendo cómo hagáis la negociación ahí con Transbank o con el proveedor. Pero yo le dije, pero en el largo plazo, eso usted lo va a pagar con creces. Y el señor, hasta el día de hoy, cada vez que yo le voy a comprar, me da las gracias y me regala siempre un chocolate, porque me dijo, yo por haberle hecho caso, he triplicado mi venta. Mira, qué bien, qué clave. Eso también es clave, interactuar con parte del ecosistema, de cómo nos relacionamos, las redes que vamos generando en torno al emprendimiento, son claves. Sabemos, ¿cierto?, como comentábamos, que no es fácil. También sabemos que hay diferencia entre emprender en regiones, ¿cierto?, en los diferentes territorios. Sabemos que las oportunidades pueden ser, para avanzar, son importantes las oportunidades que podemos tener, ¿cierto?, para poder emprender en el ecosistema. Bajo ese concepto, ¿cierto?, las miradas son que no es lo mismo, a lo mejor, emprender, ¿cierto?, en una región metropolitana o en una región. Las características son diferentes, las oportunidades son diferentes. Es más, podemos decir que, por ejemplo, en el caso de la región Ñuble, comparado con la región del Biobío, que
que el ecosistema es absolutamente diferente, el ecosistema de innovación y emprendimiento en la región de Ñuble es mucho más incipiente, la realidad, el acceso es diferente, el conocimiento, existen brechas de conocimiento, no solo somos la región, una de las regiones más pobres, sino que existen brechas de conocimiento en el tema de innovación y emprendimiento, y son clave cuando queremos emprender, ¿cierto? Ustedes, bajo ese concepto de todo lo que hemos conversado, ¿ustedes creen que existen alternativas de formación, financiamiento en estas regiones como Biobío, pero haciendo la comparación entre Biobío y Ñuble? ¿Cómo son estas herramientas que podemos tener? Sabemos que son diferentes, pero ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a eso? ¿Qué me podrían decir? Pedro, ¿qué me puedes decir al respecto? Sí, pues, hay diferencias importantes entre emprender en un local, una provincia como Arauco, por ejemplo, la provincia de Concepción, que es mi caso, o la región del Biobío. El mismo tamaño del mercado es una limitante acá en Arauco. El mercado araucano, no sé, acá somos 34.000 personas, entonces es un mercado que está limitado. Y para poder entrar a mercados más grandes como Concepción hay hartas barreras de entrada que son difíciles para emprendedores como uno, ya sea por costo, por la distancia, logística, competencia. Y el tema de los financiamientos acá, bueno, yo he tenido la suerte desde un principio, me acerqué a los centros de negocio de Cercotec, donde me orientaron primero cómo formar el negocio, me ayudaron a poder identificar, a segmentar mis clientes. Tuve la suerte y postulé a un fondo Creces, que me lo gané en el año 2019. Y he estado así, siempre acercándome a instituciones que de una u otra forma lo ayudan a uno a potenciarse como emprendedor, ya sea a través de capacitaciones, incubadoras como esta, la Universidad Católica, el CFT en Lota, CFT Lota Arauco, la Fundación Acercarrega, Empresa Arauco, y por ahí he ido buscando la forma de irme, digamos, alimentando con conocimiento y herramientas, ya sean desde el punto de vista administrativo o de conocimiento, para poder ir mejorando cada vez. Muchas gracias, Pedro. Bruno, ¿cómo ha sido tu experiencia respecto a eso? ¿Consideras que hay oportunidades, herramientas, información, ¿cierto?, en financiamiento? ¿Cómo lo has visto tú en el desarrollo de tu emprender? Bueno, de mi punto de vista, no podría compararlo con Ñuble o otros lugares. Lo que sí me he dado cuenta es que se está creando ahora incubadora, especialmente en la Católica, en Ñuble. Pero acá en Concepción a nosotros se nos han dado varias oportunidades y hemos tratado de estar ahí presente para tomar todas las que se nos han sido posibles. En comparación en Santiago, claramente hay capitales mucho más grandes y hay empresas más grandes, gente que quiere aportar mucho más dinero, pero y también teníamos otro miedo, que sentíamos que acá en Concepción no íbamos a tener como los materiales o las maestranzas que nos podrían dar ciertos implementos, pero hasta ahora lo hemos logrado y hemos encontrado un buen ecosistema que nos ha apoyado bastante y se nos han dado varias oportunidades. Pero al final igual depende de uno, harto postular y seguir con la idea, pero también hay que ser fuerte en ese sentido porque no siempre uno gana, y cuando uno no gane fondos, ahí uno tiene que creer de verdad que su proyecto es bueno y seguir con él. Pues también es bueno escuchar, siempre es bueno escuchar. No siempre porque otras personas te digan las cosas están correctas, pero no está además nunca ir ahí aceptando feedback, escuchar lo que te dice la gente y todo, pero como les vuelvo a repetir, bueno, nunca perder su rumbo. Pero el ecosistema acá en Concepción está bien bueno, está creciendo y eso, po. Igual nuestra visión de empresa, por ejemplo, igual es crear un producto que se pueda vender al mundo y así también aumentar el valor de nuestro peso chileno. Ya. Así que eso. Muchas gracias, Bruno. Mauricio, tú que eres el hombre de Ñuble, de aquí este panelista. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Vemos por varias partes, ¿ah? Por Biobío también, tuve director de sede de Los Ángeles en el instituto durante 13 meses, así que conocí mucho esa zona y viajo constantemente a Concepción.
Mayor aún, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Tú crees que existen alternativas? ¿Cómo vemos la región de Biobío, Arauco, Ñuble? La verdad que siempre hay alternativas. Lo que pasa es que muchas veces los paradigmas nos permiten ver más allá, ¿no es cierto?, del bosque, como dice el dicho popular. Hoy día Internet, que llegó hace ya muchos años, vino para quedarse, y desde ahí te da una serie de oportunidades, pasando por que la gente se pueda perfeccionar a través de redes sociales. No es necesario ir a una universidad o a un instituto para perfeccionarse o aprender variables que te aporten valor a cómo enfrentar tu negocio. Hay muchos podcasts donde tú puedes ir escuchando o viendo cómo se hace el negocio en otras zonas similares a las tuyas. De hecho, una de las cosas que yo hago muchas veces es ver podcasts o ver videos de zonas rurales donde son similares a donde yo vivo y qué innovaciones han hecho, y copiarlas o traerlas a la realidad o mejorarlas, de tal manera de poder generar ahí un valor agregado, y eso siempre va a existir. Entonces, desde esa perspectiva, siempre van a haber oportunidades. Lo que sí es que muchas veces esa oportunidad cuesta más, ¿no es cierto?, encontrarla que en otras zonas, porque una de las gracias de poder emprender tiene que ver con tener claro cuál es el mercado objetivo, o sea, a qué consumidores yo quiero satisfacer. Obviamente, donde vive 1,5 millones de personas, como Concepción y en Talcahuano y toda esa zona, es mucho más viable o rentable instalar algún negocio que en una comunidad donde viven 100.000 personas. Pero así también, en ese 1,5 millones, va a haber mucha más competencia que en esa parte donde a lo mejor viven 100.000 personas. Si tú marcas la diferencia en el valor agregado, puedes obtener un mayor beneficio. Hoy día hay que saber cómo moverse en esa área y cómo yo me adapto al mercado y puedo generar ahí la satisfacción que ellos permitan. Yo conocí a raíz de don Pedro, en la comunidad de Quillón, Toro Paine se llama la cervecería, y me reía con el señor porque yo a feria que iba por el Virginio Gómez a hacer difusión, a feria que se me paraba Toro Paine al lado. Entonces yo le decía, oiga, si nosotros andamos vendiendo carrera profesional, educación, pero me dijo, ahí están los consumidores, en los institutos profesionales. Entonces, la juventud, y él me dijo algo muy cierto, y yo me reí tanto con él porque él me decía, mire, ese joven de 20 años, el día de mañana va a ser un consumidor de 30 años con el triple de ingresos que tiene hoy día. Y qué mejor si ya desde pequeño consume Toro Paine. ¿Qué es lo que va a hacer cuando tenga 30 años? La va a recomendar y va a pagar 5 o 6 veces más. Estaba muy bien, quería Él captar. estaba muy bien enfocado a lo que él buscaba. Yo siempre me reía y de hecho le iba muy bien. Entonces, Mauricio, ustedes ahí desde el instituto, ¿buscan potenciar la cultura del emprendimiento? ¿Hacen algo ahí como instituto? Bueno, nosotros hace más o menos 10 años, desde el año 2012, entramos en una espiral de promover todo lo que es emprendimiento e innovación. De hecho, las mallas curriculares de todas las carreras del Instituto Virginio Gómez tienen un taller que se llama Taller de Emprendimiento y Empleabilidad, donde le enseñamos todo lo que es emprendimiento a los alumnos, ya sea de una carrera técnica como una carrera profesional, porque es parte de la esencia que nosotros tratamos de impregnarle al profesional que ingresa con nosotros, de que sepa emprender y se adapte rápidamente a los cambios, de tal manera que logre concretar sus sueños. De hecho, nuestro eslogan desde el año pasado es sueña, aprende y emprende. Ese es nuestro eslogan como instituto. De tal manera de generar ese ecosistema. Y a partir del año 2018 incorporamos todo lo que es la innovación y la transferencia tecnológica formalmente. De hecho, hay una dirección de vinculación con el medio y a través de ello hay un departamento de innovación que se llama Núcleo, en el que participamos junto con Juan Pablo Sangüesa como jefe de ese departamento, donde tratamos de fomentar y desarrollar el emprendimiento y la innovación a todo nivel, tanto en nuestros estudiantes como nuestros titulados, pero también que nuestros profesores, nuestro personal, sea emprendedor. De hecho, hemos dictado ya la tercera versión del Diplomado de Emprendimiento e Innovación inmediatamente, de tal manera que tanto el personal de planta como los profesores que trabajan con nosotros part-time tengan el mismo lenguaje y trabajemos juntos de la mano en promover, ¿no es cierto?, una cultura emprendedora. Exacto. Mauricio, tú, bajo tu mirada, esa misma mirada que estás hablando del instituto específicamente, ¿consideras que el resto de la educación superior está también fomentando lo que es o potenciando el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región de Ñuble? La verdad que ha sido muy positivo el encontrarse hoy en día con muchas instituciones y universidades que están en la misma línea de hablar de innovación, hablar de emprendimiento y hacer cosas.
Lo que pasa sí es que hay algunas instituciones que por su estructura jurídica, por su estructura orgánica, son más lentas en poder desarrollar acciones en esta línea. ¿Ah? No es lo mismo un instituto profesional, Virginio Gómez, con una estructura más flexible, donde hay todo un sistema donde podemos hacer más cosas, como una universidad estatal, donde poco menos que para destinar 5 millones de pesos, 3 millones para una actividad, tiene que firmarlo, ¿no es cierto?, hasta el presidente. Sí. Entonces, la verdad que esas son las complejidades que hay, pero obviamente hoy día sí podemos dar fe de que la inmensa mayoría de las instituciones de educación superior están trabajando en esta línea, y más aún cuando a partir de las nuevas normas de acreditación institucional existe una línea que se llama innovación y transferencia tecnológica en la que te van a evaluar, entonces deben por obligación desde ya, si quieren acreditarse institucionalmente en el futuro, incorporarla. Gracias. Sí, y como la última, así como porque creo que has hablado mucho respecto a nuestros otros panelistas. No. ¿Qué crees tú que le falta al ecosistema emprendedor de Ñuble y Biobío para estar así, o para acercarnos a lo que es el ecosistema de la región metropolitana? ¿Qué crees tú que nosotros deberíamos tener? La verdad que mi percepción es que hoy día lo que nos falta a nosotros y que nos falta a la sociedad en general, existe capital humano, existen recursos, existe mercado, pero nos falta que las personas propiamente tal se crean el cuento y confiemos en la capacidad de emprender. Yo creo que nos falta ir generando mucho más esa semilla de las personas se atreven a ser innovadoras, a generar cambios. Hoy día tenemos un sistema educativo desde la formación básica en que te promueven el ser empleado, te promueven a que tú vayas a recibir un sueldo. Nos falta generar una cultura del sueño, de soñar, de atrevernos a emprender. La gran mayoría de las personas que emprende después de los 45 o 50 años, cuando han perdido su fuente laboral estable o cuando han visto que los recursos que generan están destinados simplemente a subsistir. Y por tanto, cuando vienen a emprender, ya la curva de baja, como digo yo, de la vida, y muchas veces si fracasan no se vuelven a parar. Entonces, nos falta generar toda, ¿no es cierto?, una mayor consistencia en crear una cultura de emprendimiento, y eso lo hacemos promoviendo desde la educación superior, la educación básica, el entorno y creando líderes que nos lleven a promover el desarrollo de la cultura del emprendimiento. Eso es lo que hace los cambios hoy día sociales y por tanto en esa línea es algo que debemos seguir contribuyendo. Y creo que estas instancias como la que estamos viviendo hoy día de conocer a don Pedro, conocer a Bruno, que han tenido emprendimiento que no ha sido fácil. Yo también soy emprendedor, tengo 2 negocios y la verdad ha sido sumamente complejo y desde esa perspectiva no me cabe duda que va a seguir siendo complejo y más cuando uno quiere seguir creciendo o mantenerse, porque como los cambios de día son cada vez más cortos y más rápidos, muchas veces aparecen cosas que puedan, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer que tu negocio desaparezca si no estoy actualizando. El mejor ejemplo que te puedo dar es el de los como famosos los cyber, los cyber que se crearon hace 20 años atrás. Se plagó el centro con puro ciber para prestar el servicio de internet. Después aparecieron smartphones más top, más banda ancha, más internet. ¿Y qué es lo que pasó? Desaparecieron los ciber. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía el ciber en su mano. Exacto. Así es. Si no eras capaz de reinventarte, muchos de ellos desaparecieron y quebraron. Sí, es clave lo que tú has dicho, Mauricio, ¿eh? Porque efectivamente la cultura que tenemos en la educación es una cultura que castiga como la equivocación, ¿cierto? Como que te induce, en definitiva, a trabajar en forma empleada y que como que castiga un poco cuando nos equivocamos. Y la innovación es como atreverse a correr el riesgo. No importa que nos equivoquemos, no importa que tantas veces caigamos, cada vez que nos caigamos nos volvemos a levantar, y cuando atrevemos a correr el riesgo y innovar es cuando podemos hacer grandes cosas. Entonces yo creo que ese es como el desafío que tenemos educacionalmente, fomentar la cultura de innovación, promoverla, es clave para el desarrollo, tanto de los emprendimientos, de las regiones y del país. Por lo tanto, esa es como yo creo que es la mirada y es la invitación que deberíamos hacerle como a todos aquellos que están emprendiendo, quieren emprender, que se atrevan,
que saquen al lado el miedo, que se atrevan a querer innovar, a correr el riesgo, que pueden lograr grandes cosas. Y esto no es de pocos, es de todos. Todos lo podemos hacer. Basta solo el querer arriesgarnos a hacerlo, ¿cierto? Así que esa es como la invitación. Yo quiero volver a decir, el que tenga preguntas, por favor, hágalas. Está abierto a que puedan realizar alguna pregunta a cada uno de nuestros panelistas. Aprovechen que ellos puedan compartir con ustedes la experiencia que ellos han vivido, ¿cierto? Así que ahora, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer aquí en el Zoom antes de continuar. ¿No? Parece que no. No hay ninguna pregunta tampoco en las redes sociales, así que continuamos. A mí me gustaría que pudiéramos, así como ya empezar a cerrar este webinar, algunos tips. Yo sé que no existen recetas mágicas, ¿cierto? Pero me gustaría que Pedro, Bruno, quizás nos pudieran compartir algunos tips a estos emprendedores que ya están iniciando, ¿cierto? Que están de acuerdo a su experiencia, que puedan compartir y que quizás puede ser de gran ayuda para aquellos que están iniciando en este proceso del emprender. Pedro. En realidad no hay una receta mágica, no hay algo así como una vaina. Pero en lo personal a mí lo que me ha servido ir aprendiendo siempre, capacitándome. Buscar socios estratégicos, personas o instituciones que te ayuden de alguna forma para ir orientando tu negocio, para irte capacitando, adquiriendo herramientas de conocimientos. Eso ha sido para mí bastante, se puede decir que me ha ayudado bastante, porque yo antes nunca había emprendido nada, ni siquiera un producto de Avon lo hubiera tratado de vender. Y vi la oportunidad en el emprendimiento de la cerveza y, bueno, atreverse a arriesgarse. Si aquí la cosa, si no arriesgáis, no tenéis oportunidad, digamos, de seguir creciendo. Tener una actitud positiva y lo que es clave también es ser ordenado. El tiempo tiene que ser estructurado, aquí no hay horario. Entonces, ese paradigma de los tiempos de trabajo hay que sacárselo, hay que resetearse, y aquí no hay horario de trabajo. Uno puede partir trabajando a las 5 de la mañana y voy a terminar a las 11 de la noche. Voy a partir como gerente en la mañana y terminar como el junior haciendo las cosas, tienes que hacerlas todas. Y nada, o sea, el tiempo hay que saber manejarlo, hay que ser ordenado, hay que capacitarse, hay que ir aprendiendo. Yo creo que esas son las cosas que a mí me han servido bastante, entre comillas, para poder mantener mi negocio funcionando hasta el día de hoy. Muchas gracias, Pedro, por compartir tu experiencia. Bruno, ¿algunos tips que podamos compartir con la gente, con los emprendedores? Porque ya sabemos que no hay recetas mágicas, pero algún par de tips que nos puedan servir, apoyar, ayudar. Parece que se les fue la señal. Por mientras que Bruno vuelve, le preguntamos algunos tips a Mauricio. Mauricio, dime, algunos tips que podamos decir así cortitos para la gente, como para aquellos que estén pensando en emprender. Básicamente, 2 tips. Estar siempre atento a los cambios y a la evolución del entorno. A veces uno puede estar en un negocio, pero si uno empieza a mirar a mirar el entorno, uno puede ver oportunidades. No quedarse encerrado en lo de uno. Siempre estar mirando el entorno, cómo va evolucionando. Te doy un ejemplo. Yo tengo una agrícola donde vendía puros productos agrícolas. Y después, cuando llegó la pandemia, muchos clientes me preguntaban, ¿tiene alimento de perro? ¿Tiene alimento de gato? Y yo, como la tercera semana, pesqué mi camionetita y partí a Chillán y traje alimento. Hoy día, esa línea de negocio provee el 30% de las ventas de mi negocio. Y eso fue estar atento a la necesidad del entorno. O sea, estar atento al mercado, cómo se va movilizando. Al entorno. ¿Qué es lo que está? Claro. Segundo elemento importante, nunca mirar en menos a nadie. A nadie. Ni al cliente, a ningún cliente, a ningún potencial consumidor, ni a la competencia, ni a un proveedor. Porque todos te aportan valor. ¿Ah? Todos somos parte de los grupos de interés, los stakeholders. Estar, ¿no es cierto?, siempre alineados. ¿Ah? A veces preferible perder un poco, pero ganar a largo plazo. Y tercero, siempre hay que creerse el cuento. Nunca nadie va a venir a hacer lo que realmente se necesita, solamente uno es el dueño
de su propio destino y se para todos los días frente al espejo. Si yo tengo 45 años y me ha ido súper bien, porque desde los 25 que trato el tema del emprendimiento y la innovación. Tengo económicamente lo que nunca nadie de mi familia había pensado tener, y no es el cachiporro. Pero lo más importante es que he logrado incrustar en muchos alumnos, muchos académicos, muchos colegas el tema de la innovación y el emprendimiento, y a muchos le ha ido 10 veces mejor que a mí, y eso me siente muy orgulloso de esos logros. Y esos son los mejores brazos que tengo hoy día. Muchas gracias, Mauricio. Ahora sí, ha vuelto Bruno. Podemos escuchar tus tips que tienes como para compartir con aquellos emprendedores, aquellos que están pensando en emprender. Cierto, tuve un error cibernético. Bueno, lo que decía Mauricio igual es súper importante. Nunca, o sea, no es bueno mirar a la gente, menos saber que todos tienen un montón de potencial. También si uno va a contratar a personas, no hay que estar en esa visión de ser el jefe, que aquí no. De hecho, entre mejor las personas pueden dar lo máximo al conglomerado, a la empresa o al proyecto, es lo mejor. Es importante igual eso, de que la gente entregue de verdad lo que siente y sus mejores capacidades. También, bueno, como les decía, avanzar y escuchar los comentarios, el feedback, ir anotando todo, ir postulando, ir haciendo una base de datos. Y es súper importante igual eso, hacer una base de datos de tu proyecto que quieres postular, buscar como todo tipo de respaldo, noticias, video de YouTube, todas esas cosas son súper importantes para respaldar y postular proyectos. Pues también, como les decía, un respaldo donde tú tengas, más o menos, las preguntas de los proyectos para postularlos son bien parecidas, entonces, bueno, como tener esa hoja de ruta. Eso quería comentar. Muchas gracias. En algún minuto, o sea, ya terminamos con los tips, pero en algún minuto mencionaste que tenías un material, un video o algo, no sé, es muy largo, lo que querías mostrar de tu emprendimiento. No, le quería mostrar como un poco de lo que hemos hecho estos últimos años. Miren, aquí está Lucas. Lucas es cofundador de eGood, diseñador industrial. Y yo soy la parte eléctrica. Hola, un gusto, ¿qué tal? Eso igual es súper importante, buscarse aliados estratégicos. Gustavo también es diseñador y trabajador, ha estado también en todos los prototipos que hemos hecho. Es importante buscar gente que vaya con la visión que uno tiene. Vamos a mostrar aquí un poquito. Esto es un video. Bueno, todo empieza por nosotros, lo que hacemos empieza por un diseño como digital de un bosquejo. Después empezamos como a prototipar en 3D y todas esas cosas que hay harto. Después tuvimos que trabajar. No hay dinero todavía para soldador ni nada, porque igual cuando lo hagamos tenemos que hacerlo bien. O sea, si vamos a tener una persona contratada colaborando para nosotros, tiene que ser una persona que tenga un trabajo digno. Entonces, para eso hay que tener varios recursos. Ahí estamos trabajando. Ahí están las baterías que reciclamos, las baterías que reciclamos. Ahí empezamos a sacar las piezas en 3D. Y después de eso ya empezamos a crear las baterías. Después tuvimos que ver cómo hacer, en qué parte trabajar, así que empezamos a construir un container, forramos el container, ahí está Luca, hicimos los muebles, eso es como este laboratorio se ha modificado un montón de veces, ahora está totalmente distinto. Después de todo eso llegamos a estos prototipos, uno con suspensión y otro simple, y aquí ya estamos ambos con dos tipos de prototipos que pueden ver en las fotos. Ahora tenemos otro ya final, que es el que estamos vendiendo y que es un producto ya bien terminado. Muchas gracias por compartir esto con nosotros y felicidades. Creo que lo probé y no me caí en algún momento. Pedro, ¿tú tienes algo más que quisieras compartir respecto a tu emprendimiento y darnos a conocer? Aprovechando esta instancia donde estamos aquí comentando. No tenía nada preparado con el computador. Pero no importa, puedes hablar y compartirnos a lo mejor alguna característica de tu emprendimiento. Bueno, nosotros tenemos una característica bien, un elemento diferenciador que estamos generando un impacto medioambiental positivo. Nosotros, parte importante de nuestros envases de botellas los reciclamos. Nosotros tenemos convenio con los restaurantes, llegamos a un acuerdo comercial, entonces todas las botellas que van a restaurantes y a hoteles me las devuelven.
El año pasado juntamos alrededor de 4.500 botellas más o menos que no fueron a parar a un vertedero, fueron reutilizadas y todavía siguen volviendo botellas. Y por otro lado, todos los desechos sólidos que se generan en el proceso productivo, nosotros los entregamos como alimento a una granja local acá y apoyamos a otro emprendimiento. Ella se dedica a la producción de aves, gallinas y huevos, y entonces con todo el alimento que entregamos nosotros ella puede alimentar su emprendimiento. Y por ese lado innovamos. Además, nuestros productos estamos ahora en una etapa de desarrollar productos con identidad local. Vamos a usar para la generación de cerveza productos acá de la zona, como la mustilla, el maqui ahora en la temporada. Para eso estamos haciendo algunos estudios, capacitándolos, para poder darle un toque de innovación y de identidad local a nuestra cerveza. Muchas gracias, Pedro. Para los que no saben, él es el fundador de la cerveza artesanal Mapupanque de Arauco, ¿cierto? Y Bruno es el cofundador de Iwat, que es el prototipo que acabamos de ver. Así que muchas gracias a ambos por esto. Podríamos decir, para estar cerrando esta actividad, ¿cierto? Cosas clave. Primero, para emprender hay que generar redes, hay que moverse, ¿cierto? Hay que perder el miedo, atreverse a innovar, a buscar cosas nuevas que nos permitan hacer mucho más competitivos. Olvidarnos del temor a equivocarnos, sino que tratar de correr el riesgo que nos permite desarrollar nuestro emprendimiento. Quizás se van a caer muchas veces, pero no importa. Cada vez que se caigan, aprendan de eso, aprendan lo más que puedan y vuelvan a pararse y sigan tras sus objetivos. Hemos conocido dos experiencias, ¿cierto? Que yo agradezco profundamente que ustedes hayan sido parte de este panel y que puedan compartir. Sabemos que hay diferencias entre emprender en regiones, ¿cierto? Y una metropolitana, pero existen las herramientas, existen las instituciones, existen las universidades que tienen, ¿cierto? Dentro de cada universidad están los apoyos al emprendimiento, están las incubadoras, ¿cierto? Como en el caso de Incubaudec, y nosotros la incubadora Emprende UCC, que estamos ahí para apoyarnos. Todos buscamos contribuir al desarrollo, ¿cierto? En el caso nuestro, económico, social y ambiental, y la invitación es justo, acérquense a las diferentes instancias que existen, y como decía, atrévanse a correr el riesgo, innoven y desarrollen su emprendimiento, vayan tras sus objetivos. Quiero agradecer profundamente la participación de todos los panelistas, Mauricio, Bruno, Pedro, agradecer a las organizaciones, a las organizaciones que generaron esta instancia de conversación, que han generado hasta estos 3 webinars, el de ayer, ¿cierto? El de hoy y el que viene mañana. Así que agradecer que se genere estas instancias de conversación donde podamos dar a conocer las experiencias de cada uno. En definitiva, es un aprendizaje para uno y para otros, ¿ya? Así que muchas gracias a todos. Quiero dejarlos invitados al webinar que también esta mañana, en el mismo horario, desde las 4 de la tarde, que se llama Liderazgo Femenino y Emprendimiento. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense. Chao, chao a todos. Gracias.